Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad vamos a estar terminando ya el tema. Gloria a Dios, se mueve este pedestal. Vamos a terminar el tema de la teología del reemplazo. Bueno, aquí en la iglesia, ¿verdad? Obviamente en internet, pues vamos a seguir subiendo contenido que se relacione con el tema. Pues no sabemos cuánto tiempo, puede ser 1 año, 2 años, no sé, ¿verdad? Depende de cómo se porten estos amigos, ¿verdad? Vamos a analizar en esta noche de manera breve los argumentos más usados por estas personas, mismos que son empleados pues para confundir a la gente, para confundir a los hermanos, para que las personas que no conocen la Biblia pues sean confundidas por esta doctrina, por este movimiento. Gloria a Dios. Como ya hemos explicado en otras oportunidades, la teología del reemplazo es una enseñanza, un dogma, una idea que proviene del catolicismo romano, algo que el Vaticano estableció a partir del siglo IV. Después del concilio de Nicea, el edicto de Milán, el edicto de Tesalónica, el edicto de Constantinopla, todo aquel que no se sometió a la autoridad de la iglesia de Constantino fue perseguido, fue condenado, fue excomulgado del cristianismo, se le consideró como un hereje, como un cismático, etc. El pueblo judío no solamente en su mayoría no aceptó a Cristo, sino que tampoco aceptó este credo niceno y este concilio de Nicea, motivo por el cual desde ese día hasta el día de hoy ha sido perseguido y ha sido discriminado. Tenemos una línea histórica donde podemos ver las graves consecuencias de esta doctrina. Tenemos, primero que nada, la persecución de la naciente iglesia romana en el siglo IV al siglo X, más o menos. Después tenemos la segunda persecución de los romanistas en contra de los judíos en las cruzadas, con el Papa Urbano II, ¿no? Principalmente. Luego tenemos la Inquisición europea occidental y la Inquisición de la corona española en contra de los judíos. Es ahí donde nacen los conversos, aquellas personas que se cambiaron sus apellidos, ¿no? Que se apellidaban, no sé, Cerón, se apellidaban Leví, Cohen, y se los cambiaron para Núñez, para Muñoz, para Fuentes, para García, González, Zapata, Herrera, Zapatero, Carpintero, Campos, Flores, León. O sea, cambiaron sus apellidos para evitar la persecución. Fingieron una conversión para evitar la persecución. Después de esto tenemos lo que son los pogromos rusos. Esto es antes de la Primera Guerra Mundial, que se desata otra persecución contra los judíos en el Imperio Ruso por los zares, los cuales culparon de la crisis económica del imperio a los judíos. Sacaron un tratado falso, difamatorio, que se llamaba los Protocolos de Sion, en donde acusaban a los judíos de querer gobernar y dominar el mundo. En base a esta difamación, el antisemitismo creció de manera desmedida en Rusia a tal grado que los judíos fueron perseguidos en todos lados, que los sacaban de sus negocios, los sacaban de sus trabajos y los empezaban a linchar y todo eso, ¿no? Luego de esto viene ya lo que es la Segunda Guerra Mundial con el fascismo italiano, el fascismo alemán del pintor austriaco, ¿no? Este señor Adolfo, que no puede ser mencionado su apellido, el cual se basa en el antisemitismo de los rusos, se basa en el antisemitismo de Madame Blavatsky, se basa en el antisemitismo de los ocultistas y se basa en el antisemitismo de los católicos romanos y de los católicos reformados. ¿Por qué? Porque las denominaciones reformadas también son católicas, ellos mismos se autodenominan católicos reformados.
Eso lo voy a sacar en otro video si Dios me da vida y lo permite, donde voy a mostrar todos los datos históricos que demuestran cómo múltiples obispos, múltiples sacerdotes y pastores reformados, luteranos, bautistas reformados, calvinistas, metodistas, se unieron a este señor, a este nazi, a los nazis, e incluso fundaron una denominación reformada nacional socialista, donde en lugar de predicar la Biblia, en lugar de predicar el Evangelio, en lugar de predicar a Jesucristo, se predicaba el antisemitismo. Y se buscaba justificar el antisemitismo con la Biblia. Eso es histórico. Por eso todos estos amigos reformados que vemos en las redes sociales atacar con tanta furia, con tanta vehemencia, atacar con tanto odio al pueblo judío, no están haciendo otra cosa más que seguir el ejemplo de sus antepasados, más que seguir el ejemplo de sus fundadores. Martín Lutero, aunque fue un hombre de Dios por una parte, que Dios usó para sacar a las personas, a las almas del romanismo, también era un gran antisemita. Tanto así que escribió un libro que se llamaba De los judíos y sus mentiras, o sobre los judíos y sus mentiras. Juan Calvino fue otro antisemita. Múltiples llamados padres apostólicos fueron antisemitas. Justino Mártir fue antisemita. Él fue el que estableció el argumento de que Dios había rechazado a los judíos y que la destrucción del templo era la prueba de que los judíos habían sido desechados o habían sido rechazados. Martín Lutero también esboza el argumento de Mateo 23, que ahorita lo vamos a ver, en el cual acusa a toda la nación de Israel de ser una generación de víboras. Entonces podemos ver cómo esta doctrina del reemplazo nunca fue enseñada por ningún apóstol, nunca fue enseñada por Jesucristo, ningún profeta de Israel anunció, profetizó esto. No hay ninguna parte en la Biblia que nos hable de un reemplazo. No hay ningún capítulo ni versículo en la Biblia donde diga que Israel ya fue desechado como pueblo de Dios. No existe una sola mención en la Biblia que nos diga, que testifique que el pueblo judío dejó de ser la nación escogida y que ahora la iglesia es la nueva nación escogida. No está en las Escrituras. En ninguna página de la Biblia. En ninguno de los 27 cartas del Nuevo Testamento está eso. En ninguno de los 66 libros que tenemos en el canon, que usamos nosotros, está eso. ¿De dónde lo sacaron? Del romanismo católico. Bueno, entramos en materia. Vamos a estar tirando, no nosotros, sino la palabra de Dios, más o menos como unos 20 argumentos que usan estos personajes para imponer su doctrina. Vamos para allá. Vamos a ir al revés, a ver. El argumento número 20 es que Dios no tiene dos pueblos. Eso es lo que ellos dicen. Dios no tiene dos pueblos. ¿Cómo podemos responder ese argumento? Muy fácil. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que Dios no tiene dos pueblos? Porque en mi Biblia no está eso. Segundo, lo que la Biblia habla no es de dos pueblos, sino de dos planes proféticos, uno para la iglesia y otro para Israel. Ahora, ellos te dan la cita bíblica que más adelante voy a atender, que dice que de dos pueblos Dios ha hecho un solo pueblo. ¿Cierto? Está hablando de la unidad. Está usando ese término para hacer alusión a una unidad. Es una unidad conceptual, no es una unidad literal absoluta. Aquí estamos varias personas reunidas. Yo puedo decirles, hermanos, nosotros
somos un solo pueblo. ¿Eso quiere decir que somos una sola persona? No, somos varias personas que estamos en unidad. De eso está hablando la Biblia, una unidad conceptual, no literal, no absoluta. Ahora, Apocalipsis capítulo 7, versículo 5 nos habla de los 144,000 sellados. Apocalipsis 7, 4 al 5. Ahí vemos en operación, vemos que toman lugar 12,000 hebreos de las 12 tribus de Israel. Pero en el versículo 14 vemos una gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones de la tierra. ¿Acaso eso no es dos pueblos? Claro que sí. El pueblo hebreo y la iglesia de Jesucristo. ¿Quién los engañó para creer que Dios no tiene dos pueblos? Claro que tiene dos pueblos. Tiene a su Israel y a su iglesia. A su Israel y a su iglesia. Gálatas 6:16. Paz a los que hacen esto, hablando de los gentiles, y al Israel de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Vamos a dar un aplauso al Señor. (19) ¿Qué? A ver. Dice aquí, el que no crea, sí, el que no crea al Mesías será cortado del pueblo. Dan ese argumento, ¿no? Y tiene razón en el sentido, ¿verdad?, de que aquellos que no creyeran en Jesucristo serían cortados, serían desarraigados. Josué, te habla. En el caso de que del plan profético, de la posibilidad de entrar al cuerpo de Cristo, serían sacados, pero no para siempre. Porque Romanos 11, 25 al 26 nos demuestra que estas ramas desgajadas volverán a ser injertadas en su propio olivo cuando el tiempo de los gentiles se termine. Ese argumento entonces queda ahí refutado. 18. Ellos dicen, ¿ok?, que los judíos dejaron de ser pueblo escogido porque no creyeron en Jesucristo. Y eso también es falso, porque Romanos capítulo 11, 28 nos dice que el pueblo de Israel es enemigo por cuanto al evangelio, pero son amados por causa de los padres por la elección. Ellos no entienden que una cosa es la salvación y otra cosa es la elección. El pueblo de Israel, en el presente, la mayoría de ellos, no forman parte de la iglesia de Cristo porque no creyeron en el Señor, pero por la elección siguen siendo la nación escogida por los pactos, por las promesas que Dios le hizo a sus patriarcas, a sus padres. 17. Ellos dicen que Cristo llama a los judíos sinagoga de Satanás, ¿no? Y sacan un pasaje de Apocalipsis que dice que ha descubierto a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. La situación aquí es que ese pasaje no está aplicando para toda la nación de Israel, sino solamente para el Sanedrín judío, que fueron los que entregaron a Jesús, solamente para el Sanedrín judío que en ese momento estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. No aplica para toda la nación de Israel. 16. Ellos dicen, ¿ok?, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es cierto. Y en ese caso, esos que no son israelitas realmente serían los falsos, pero no toda la nación. ¿Me entiendes? 15. Los judíos mataron a Jesús. Bueno, la clásica. Esta acusación la hizo el romanismo católico, ¿sí?, a partir del siglo IV, y se acuñó un término que se le conoció, se le llamó como los deicidas, aquellos que mataron a Dios. Yo pregunto, ¿puede un hombre matar a Dios? ¿Puede
¿Debe un pueblo matar al Creador? No. O sea, en primer lugar, eso es ilógico. Segundo lugar, aquí voy a usar un argumento del pastor Josué. Está muy bueno. ¿Quiénes fueron los que literalmente mataron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que lo crucificaron? Los gentiles, los romanos. El mismo Jesús dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de gentiles para que lo maten. No fueron los judíos los que lo mataron. Y cuando Pedro dice: ustedes mataron al Hijo de Dios, está hablándole a los rabinos, al Sanedrín, le está hablando a los que estaban en el poder político religioso, a la cúpula, a la élite. No le está hablando a toda la nación de Israel. Porque si toda la nación mató a Jesús, si toda la nación de Israel mató a Jesús, Pablo mató a Jesús, Pedro mató a Jesús, Juan mató a Jesús, María mató a Jesús, y Jesús se mató a sí mismo porque él también era judío. O sea, hay que razonar. Le está hablando a la élite, a la cúpula gobernante. Ahora, dice 14, Jesús le llamó a los judíos raza de víboras. En Mateo 23. Ok. Les voy a preguntar qué dice ahí. ¿Dice judíos? ¿Dice Israel? ¿O qué dice ahí? Hay de vosotros judíos, dice así. Hay de vosotros, nación de Israel. Hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿A quién le está hablando? A la cúpula corrupta que lo crucificó. No al pueblo de Israel. Hay que aprender a leer la Biblia, por favor. 13. La Biblia llama a Jerusalén, la Biblia llama a Jerusalén Sodoma y Egipto en el Apocalipsis. Cuando habla de los dos testigos, dice que ellos van a morir en Sodoma y Egipto, que es donde Jesús fue crucificado. Jesús no fue crucificado en el centro de Jerusalén, fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, a las orillas. Porque tenía que cumplirse las profecías. Primero. Segundo, ok. Pero también la Biblia le llama a Jerusalén la ciudad amada. Apocalipsis 20:10. Satanás saldrá, engañará a naciones y rodearán a los santos y a la ciudad amada. Y si bien la Biblia le llama Sodoma, es porque en el presente en Israel hay mucho pecado, como lo hay aquí también. Pero eso no quiere decir que están condenados. Eso quiere decir que hay pecado, pero que al final, según las promesas de Dios, no de los hombres, se van a arrepentir y serán restaurados. Y con esto los vamos a acabar. ¿Cómo le llamó Jesucristo a Jerusalén? ¿Le llamó Sodoma o cómo le llamó? No juréis por el cielo, que es el trono de Dios. No juréis por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, la ciudad del gran rey. Es así. Número 12. A ver. Ellos dicen, es que hay partes en el Antiguo Testamento donde en la Biblia a Israel se le llama ramera, se le llama prostituta, pero también se le llama virgen. O sea, no solamente leas lo que te conviene. Cuando Israel pecaba y se iba a la idolatría, Dios los comparaba con una ramera que se vendía con sus clientes. Es que te prostituiste con Baal, te prostituiste con Acera, te prostituiste con los ídolos. Pero también Dios, por medio de Jeremías y otros profetas, anunció la restauración de Israel. Volverás con danzas, volverás con alegría, volverás con pandero, de nuevo serás levantada, de nuevo serás restaurada, Virgen de Israel. Porque aunque se haya prostituido espiritualmente, sería restaurada espiritualmente. Y para Dios, no importa cuánto pecado tengas, si te arrepientes, vuelves a estar limpio como la lana. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Porque cuando Dios perdona, perdona 100%. Porque Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso dice el salmista en la palabra de Dios: alabad al Señor de los ejércitos, porque su misericordia es eterna. Grande es Jehová
misericordioso, lento para la ira, grande es misericordia. Aleluya. Ok. Número 11. La profecía de Mateo 24. Jesús dice: ay de ti, Jerusalén, porque vendrán y te rodearán y te hollarán. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, hablando del templo de Salomón. Eso es verdad. Pero también es verdad que la Biblia profetiza la restauración de Israel, la restauración de Jerusalén. Zacarías 14, Jehová será rey en Jerusalén, será uno su nombre. Apocalipsis 20:10 promete Dios restaurar el reino del Mesías en Jerusalén. No solamente hay que leer las profecías de juicio, también hay que leer las profecías de restauración. Y si eres bueno para creer en el juicio, más bueno tienes que ser para la restauración. Porque si no, estamos diciendo que tenemos un Dios que solamente sabe castigar, pero no sabe amar y no sabe perdonar. Algo totalmente contrario a lo que presenta la Escritura. Esa es la promesa de Dios para Israel y para los gentiles, pero primero se la dio a Israel. Segunda de Crónicas 7:14, Dios hablándole a su pueblo Israel, étnico, a la nación de Israel, que está allá en Judea, en Jerusalén. ¿Sí? Dice, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, está hablando de Israel, y buscaren mi rostro, y se humillaren, ¿sí?, y se apartaron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. ¿Por qué no leen esos pasajes? Claro, no les conviene ese hermano, mi hermano Alfredo. Entonces, es verdad que Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito el romano. Es verdad que quedó hecho cenizas, que el templo quedó completamente destruido, que la cúpula del templo se derritió, el oro cayó sobre las rocas que estaban debajo del templo, las rocas se bañaron en oro, se chapearon en oro, y los guardias y todos los que habían entrado a invadir sacaban las piedras y se las llevaban porque estaban llenas de oro, cumpliendo la profecía de Cristo, que ni siquiera una piedra quedaría ahí. Pero también es verdad que en 1948 Israel volvió a levantarse como una nación. El pueblo que había sido esparcido por más de 2000 años por todas las naciones, que lo intentaron exterminar, los rusos, los alemanes, los asirios, todo el mundo regresó a su tierra después del exterminio nazi. Los poquitos que sobrevivieron volvieron a poblar la nación de Israel, la nación judía, y volvieron a nacer de la muerte, cumpliendo la profecía del Valle de los Huesos Secos, que cadáveres volvieron a la vida. Entonces sí es cierto que Dios castigó a Israel. Ese argumento prueba que Dios ha castigado a Israel, que Dios ha reprendido a Israel, que Dios ha azotado a Israel de una manera feroz, como lo hizo con los babilonios, con los persas, con los nazis, que ellos han sufrido, que los han exterminado, que los han perseguido, que los han discriminado, pero no prueba que los ha rechazado. Ese es el punto. Número 10. Ellos dicen, ok, dice aquí, el juicio divino en contra de las tribus del norte, su esparcimiento, prueba que Dios desechó a Israel, dicen ellos. Porque las tribus del norte no han regresado, dicen. No han regresado las tribus del norte. Y nunca van a regresar. Escuché una persona esta decir así: nunca van a regresar, jamás. Palabra de Satanás, porque la Biblia dice lo contrario. Zacarías 30:10 dice que los hijos de Israel regresarán a su tierra, y cuando está hablando de los hijos de Israel, está hablando de las 12 tribus, no solamente de Judá. Regresarán a su tierra. Amós 9:15, los traeré de nuevo a su tierra, nunca más, nunca más, nunca más serán arrancados de ella. Y si los arrancan, Dios no existe. ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Que Dios es un mentiroso?
que no cumple sus promesas? El Dios de estas personas, de los reformados y otros personajes que creen en esta doctrina, es un Dios mentiroso, es un Dios que se arrepiente, es un Dios que no cumple sus promesas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que cumple sus promesas y es un Dios que es fiel a su palabra. Número 9. En el Antiguo Testamento dicen ellos, ¿ok? Hay muchas profecías que hablan de juicio en contra de Israel. Sí, pero también hay profecías que hablan de su restauración, de su reino, de sus triunfos, de su bendición, de sus promesas. 8. Es que en Romanos 11 la Biblia dice que esas ramas fueron desgajadas. Sí, pero también dice que volverán a ser injertadas. También dice que al final todo Israel se va a salvar. 7. Israel, dice aquí, a ver, fue quitado de la salvación, porque fueron desgajados del olivo. ¿Qué? Fueron desgajados del olivo. Y como fueron desgajados del olivo, ya perdieron la salvación. A ver, ¿dónde dice en Romanos 11 que el olivo es la salvación? ¿Dónde dice ahí que ese olivo es la salvación? ¿Dónde dice ahí que ese olivo es Jesucristo? ¿Dónde dice ahí que ese olivo es Israel? No lo dice el texto, ellos lo dicen. Es una alegoría, es una figura retórica. Ahí viene la importancia de la hermenéutica. Es una alegoría que representa el plan profético de Dios. Ellos fueron sacados del trato divino, del plan profético, y en su lugar Dios puso a los gentiles en el plan profético. En el versículo 25 de ese capítulo dice que cuando la plenitud de los gentiles termine, todo Israel será salvo. Como está escrito, que vendrá de Sión el libertador, que quitará de Sión, de Jerusalén, el pecado. Y en Zacarías 13 la Biblia dice que llegará el día, versículo 1, que Dios restaurará a Israel, perdonará su pecado y nunca más se volverán a mencionar los nombres de las imágenes. No dice ídolos, dice imágenes. No habrá ídolos, no habrá imágenes, no habrá idolatría, no habrá abominaciones, porque vendrá el Espíritu de Dios que restaurará a su pueblo Israel. Zacarías 13:1. Hay que leer las escrituras sagradas. Ahora, vamos a ver. Número 6. El Evangelio es el reloj profético de Dios. No es Israel. Palabra del diablo, porque no está en la Biblia. No está en la Biblia. Ahora, ¿por qué decimos que Israel es el reloj profético de Dios? Porque Jesucristo nos dijo en Mateo 24 que cuando las ramas de la higuera estuvieran tiernas es la señal de que su regreso está cerca. Cuando vean esto, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, dijo Cristo. Ahora, la higuera representa a la nación de Israel. La higuera es un simbolismo que representa a esta nación. Otro punto. Las 70 semanas de Daniel, que es el círculo profético de la Biblia, no son dadas a los gentiles, son dadas a Israel. 70 semanas, le dice Dios a Daniel, están determinadas para tu pueblo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo para quitar la prevaricación y el pecado en medio de él. Todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las profecías mesiánicas, todas las profecías del reino milenial, todas las profecías que están por cumplirse, apuntan a Israel, no a la iglesia. Ahí no dice iglesia, dice Israel, hijo de Jacob, Sión, Jerusalén, Efraín. ¿Dónde dice iglesia ahí? Toda la profecía bíblica apunta a una palabra, Israel. Incluso en el Apocalipsis nos habla de Jerusalén, nos habla de la mujer de Apocalipsis 12 con 12 estrellas sobre su cabeza que representan las 12 tribus de Israel. Esta mujer que será perseguida, que huirá al desierto, que Dios la va a proteger y que después el dragón se irá a perseguir al resto de su descendencia, los que tienen los mandamientos de Dios, los judíos, y los que guardan el testimonio de Jesucristo, la iglesia. Perseguirá a los cristianos, perseguirá a los judíos.
Todo es Israel en la Biblia. Por eso es el reloj profético de Dios. Por eso. Porque si el día de mañana en Israel construyen otra vez el templo de Salomón, estamos en los últimos tiempos. Porque según los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 nos dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál templo si no hay templo en Jerusalén? Van a levantar el templo otra vez, abran los ojos. Por eso Israel es el reloj profético de Dios. No la iglesia, Israel. En Oseas 1, 9, 10, me pasa aquí una nota de mi pastor. Dios abandona primero a Israel, pero después lo restaura. No tengo Biblia. Sí, bueno. En esta profecía, claramente, que déjenme doy un trago aquí en mi café. Lo bueno que casi no me apasiono, porque si me apasionara sería un problema. Aquí les estamos hablando con amor. Oseas 1, 9, 10. Sí, bueno, yo conozco la escritura, pero si la quieren leer, pues mejor, ¿verdad? Por una parte Dios juzga a Israel y le dice, ¿sí? Nunca más volverás a ser mi pueblo, nunca más seré tu Dios, yo no soy su Dios, ustedes no son mi pueblo. Y ese pasaje ellos lo sacan de contexto y lo usan para decir, mira, aquí dice Dios que Israel ya no es su pueblo. Pero no te sacan el pasaje de ese mismo profeta Oseas, donde Dios promete restaurar a Israel. Y dice, y llegará el día en que ustedes me clamarán, yo les responderé, ustedes me llamarán Padre, ustedes me serán por hijo, yo seré por Padre, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces hay una restauración ahí. Si quiere pásame la Biblia, pastor, yo me encargo. Bueno, pasamos al otro punto. 5. Ok. Gracias por la Biblia, me gustó el regalo. Oseas 1:9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré su Dios. ¿Sí? Allí está en la Biblia, Dios ha desechado a Israel, aquí lo dice, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en todo lugar de donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces simplemente, gracias. Digo, no es regalo, gracias por pasármela. Entonces, aquí vemos una figura teológica donde por una parte Dios promete castigo a Israel, promete que le dará la espalda a Israel por su pecado, pero al final lo va a restaurar. Versículo 5. Ese niño va a ser un buen cantante, tiene buen pulmón. Versículo 5. La viña le fue quitada a los judíos, dicen ellos. Sí. Les fue quitada la viña, les fue quitado el reino y le fue entregada a la iglesia. Mateo 19, 28. Le dice Jesús a sus apóstoles, ustedes que me han seguido en la restauración se sentarán, voy a dejar esto, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Repito, ustedes que me han seguido en la restauración se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto confirma que el reino no le fue quitado a Israel. Número 4. Ya estamos terminando. Hacemos el resumen y cada quien para su casa. No se crean. 4. Ya no hay judío, dicen ellos. Ya no hay gentil. Ok. Pero también dice, ya no hay varón. Ya no hay hembra. Entonces, ¿qué hay? ¿Ya saben qué? Marcianos, extraterrestres.
Como cuando fui no es por derramar crema, lo digo delante de Dios, simplemente pues viene al tema. Cuando fui a la ciudad de Nueva York, a New York, no lo digo para presumir, viene al tema, repito, que allá le dicen New York, que la palabra New York significa la ciudad judía, porque en Nueva York está una de las mayores poblaciones de judíos de todo el mundo. Después de Jerusalén, de Tel Aviv, Nueva York es la ciudad con más judíos en el mundo. Ahí donde quiera que vayas ves judíos por todos lados. Pero bueno, paramos en un restaurante para entrar al sanitario, ¿verdad? Porque pues estábamos haciendo un viaje por tierra. Viajamos desde Nueva York hasta Houston, imagínense todas las horas de camino. Creo que casi un día y medio hicimos de camino, no me acuerdo. El punto es que cuando llegamos al baño, me sorprendí muchísimo porque vi que de un baño salieron mujeres y hombres. Se revolvían. Llegabas al baño y en lugar de ver una figura de una dama, de un caballero, era un signo de interrogación así. Y ahí se metían hombres, mujeres, hombres vestidos de mujer, mujeres vestidos de hombre, todos así, usando el baño revueltos, porque no había varón, no había hembra, todos así. Lo que tú piensas que eres, eso eres. Si crees que eres un perro, entras gateando. Me quedé impactado de la situación. ¿Por qué? Porque es una ciudad progresista demócrata, ¿sí? Corrompida, depravada. Entonces, si tomamos ese texto, no hay judío, no hay gentil, no hay varón en hembra, entonces vamos a hacerle caso a estos locos que dicen que no existe el género, no es masculino ni femenino, no, el cuerpo no importa, es lo que tú pienses. Entonces imagínense a dónde vamos a llegar. No, el texto está hablando que en la salvación, el contexto habla de eso, ante los ojos de Dios, en cuanto a la importancia, en cuanto al amor que Dios nos tiene, en cuanto a la salvación de nuestras almas, no hay varón, no hay judío, no hay gentil, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Porque Dios nos ama igual a todos, de eso está diciendo Pablo. No está diciendo que no hay judíos, él mismo es judío. Ay, por el amor de Dios. Como para... No, mejor me callo. Número 3. Vamos a calmar esta carnucha porque que se someta. Porque si no, imagínense. Número 3. De ambos pueblos hizo Dios un solo pueblo, por eso Israel ya no es pueblo de Dios. En todo caso, este texto probaría no que Israel ya no es pueblo, sino que Israel es pueblo fusionado con toda la humanidad. No te lo está desechando. Pero vuelvo y repito, el contexto habla de la unidad conceptual. Todos, ya, no hay privilegios, no hay cosa. Incluso Pablo habla de la pared intermedia que hace división. Y es que literalmente había una pared. Literalmente en Jerusalén había un muro que dividía a los judíos naturales de los judíos conversos y de los gentiles. Todos iban a adorar a Dios en el templo, pero no todos podían revolverse, porque había un muro que los dividía, un muro que los separaba a unos de otros. Por eso Pablo dice que Cristo derribó esa pared intermedia. De ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Lo acabo de explicar. Porque ante Dios ya todos somos iguales. Pero eso no anula los pactos, eso no anula las promesas, eso no anula las profecías, eso no anula la elección de Dios a Israel. El plan profético de Dios para Israel no queda anulado por la entrada de los gentiles. Al contrario, eso confirma la misericordia de Dios, que no solamente decidió salvar a Israel, sino que decidió salvar a toda la humanidad, como dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, orad por todos los hombres, tú sí, tú no, chusma, no, todos los hombres, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y contentamiento, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó en rescate por todos. Todos. Este sí, este no, este sí, este no. Eso es el diablo. Eso no es la Biblia. 2. Ellos dicen, a ver, que las promesas y los pactos ya no son para Israel, son para la iglesia. Incluso vi a un amigo que se llama Marco Quinteros, un pastor reformado,
El domingo lo estaba viendo en la mañana antes de bajar el culto, que subió un video y dice, ¿de quién son las promesas dadas a Israel? Son de la iglesia, no son de Israel. Ay, Dios mío. Pues primero de Marco Quintero, capítulo 5, versículo 10 será. Porque en este libro sagrado no está. Ahí no dice iglesia, ahí dice Israel. A eso se le llama supersesionismo. El supersesionismo es reemplazar una teología por otra, una doctrina por otra. Es decir, por ejemplo, si la Biblia dice, déjame pensar en un ejemplo claro. La Biblia, por ejemplo, anuncia, no se me ocurre, por ejemplo, Apocalipsis 21:14 nos dice que en el cielo hay 12 cimientos que son los 12 nombres de los 12 apóstoles. Imagínense que yo diga, bueno, antes era eso, pero ahora ya no es así. Aunque la Biblia diga ahí 12 nombres de 12 apóstoles del Cordero, para mí son los nombres de los 12 patriarcas islámicos. Para mí son los 12 nombres de los 12 diputados del PRI. Oye, pero ahí dice apóstol, no me importa, no son los apóstoles, es Calderón, Cedillo. Oye, ¿qué onda? Como para tal, ¿verdad? Digo, con amor, igual se lo decimos con amor. Pero sí, o sea, es increíble, es una cosa aberrante. Bueno, ¿cómo refutamos esto? Se lo voy a leer aquí. Me lo sé de memoria, no es por presumir, es por alardear, no es cierto. Me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo. Romanos 9, 1 al 5. Vale. Romanos quien lo tenga, dígame. 9:1 en adelante. Dice, amén. Léalo, hermano, si quiere usted. Sí. Amén. Hasta el 5. Amén. Un aplauso, Señor. Gracias, hermano. De quienes son, tiempo presente, ¿verdad? El tiempo presente activo indicativo, algo que está señalando una acción específica, que te está diciendo algo de manera explícita, de manera clara, ¿verdad? Taxativa, tácita, clara como el agua pura, como dicen en España. ¿De quiénes son las promesas? Oye, pero estos dicen que las promesas son de la iglesia, pero la Biblia dice que son de Israel. ¿De quiénes son las promesas? El pacto, la promulgación de la ley. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, Romanos capítulo 3:1, ¿qué dice Pablo? ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? Si yo fuera reformado diría, pues ninguna, porque ya no es judío, porque Israel ya desechado, ¿no? Como dicen allá en el barrio cuando juegan fútbol, fuera chapule y revientan la pelota, fuera chapule, la revientan hasta donde les alcance el pie. Pero eso no es lo que dice Pablo. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios.
Este libro es judío. Israel desechado, bueno, devuélvanos la Biblia. Israel desechado, devuélvanos a Jesús. O sea, no quieren a Israel, pero sí quieren la Biblia, sí quieren a Cristo. O sea, qué bonitos salieron, ¿verdad? Y cuando se reúnen en sus cultos, se ponen a leer los salmos de Israel. Se ponen a leer el Antiguo Testamento de Israel. Se ponen a leer las epístolas, los pasajes del Nuevo Testamento escritos por apóstoles judíos. Y al mismo tiempo odian a los judíos. O sea que hay que llevarlos al manicomio. Último. Ellos dicen, a ver, bueno, esto ya lo refutamos. Ya sería todo, hermano. Déjenme resumir ya el tema. Voy a sintetizar. ¿Ok? Resumen final. Ya si después de este golpe se levantan es porque de plano tienen una mandíbula muy dura, ¿eh? 4 puntos que refutan la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Aquellos que creen y dicen que Israel ya no es el pueblo de Dios y que ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia, la iglesia. Yo pregunto, ¿cuál iglesia, no? La católica, la reformada, la metodista, la wesleyana. Hay 2500 denominaciones. ¿Cuál de todas es la iglesia? Yo digo que ninguna, ¿verdad? Yo digo que el pueblo de Dios verdadero es todo aquel que ama a Cristo, sea judío, sea gentil, no interesa. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo, pero además del cuerpo de Cristo, Dios tiene a su Israel. Y eso es punto y aparte. A mí no me gusta. Pregúntale a Dios. No estoy de acuerdo. Ve a un cerro, ayuna 1000 días y dile a Dios, no estoy de acuerdo. A ver qué te dice. Reclámale a Dios. No tiene nada que ver el judío. Si Dios, en lugar de haber escogido a los judíos, hubiese escogido a los mexicanos, todo el mundo sería anti-mexicano, porque no es la raza, es la envidia, es el odio maligno, no es el pueblo, sino es el odio que Satanás ha metido en sus corazones. No tiene nada que ver si es judío o no es judío. Dios no ha desechado a Israel, primer argumento. Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Bueno, no saben leer, ¿verdad? Hay que mandarlos al kinder porque ellos no entienden esto. ¿Ok? Romanos 11:25 al 26. Esa Biblia que tengo ahí, que es una Biblia viejita, por ahí está, arriba de esa Biblia que está ahí, tengo una Biblia, no la ocupo, no, solamente el ejemplo lo estoy diciendo. Esa Biblia que está ahí es una Biblia de 1961. Y ahí dice en Romanos 11:25, al final, cuando el número total de los gentiles se salve, luego todo Israel se salvará. Entonces no hay reemplazo. Dios no está desechando a Israel. ¿Ok? Y esta es la escritura estrella. Y esta sí la voy a leer. Las demás las voy a decir de memoria, pero esta la voy a leer. Es importante. Si después de este texto, usted, amado amigo que me escucha en el internet, sigue creyendo que Israel no es pueblo de Dios, no tengo nada más que hacer por usted más que orar y entregarlo a la misericordia de Dios. Jeremías 31. Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y la ley de la luna, que parte el mar y braman sus ondas. ¿Ok? Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, ¿qué leyes? Las leyes del universo. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltaría para no ser nación delante de mí eternamente. 37. Así ha dicho Jehová, ¿sí? Así ha dicho Jehová. 2 puntos, seguir. Si los cielos de arriba se pueden medir, ¿usted ha visto una persona con una regla tratando de medir el universo? A menos que esté loca, ¿no? ¿Sí? Si los cielos de arriba se pueden medir
y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, no hacer un hoyo. Ay, es que, sí, se han hecho hoyos. Ese pastor está mintiendo, sí se hacen hoyos. ¿Hasta el fundamento de la tierra han llegado? No, entonces, silencio. Si se puede explorar el fundamento de la tierra, también yo desecharé a toda la descendencia de Israel por todos sus pecados, dice Jehová. Oye, que están pecando. Para eso tienen un padre que los corrige, y duramente. Oye, que hicieron esto. O sea, ¿y tú no haces nada? Santurrón, ¿tú no haces nada? Pero bueno. Ok, pasamos al segundo punto ya. Vamos a bajarle a la intensidad. Pobre chamuquito va a estar bien noqueado, ¿eh? Segundo. Las promesas, los pactos, la promulgación de la ley, ok, está vigente para Israel. Las profecías mesiánicas están vigentes, ya lo leímos. Romanos 9, Romanos 3, ok. Zacarías 14, Jehová será rey, será uno su nombre, Jerusalén. Apocalipsis 20, los 1000 años se darán en Israel, en Jerusalén. 3, el reino de Israel será restaurado. Pedro le dice a Cristo, Hechos capítulo 1, versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le dice el Señor? No les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice César Vidal, es que los apóstoles andaban desorientados. Cuando le hicieron esa pregunta, no tenían clara la escatología. O sea, necesitaban a Orígenes de Alejandría, necesitaban a Agustín Hipona, a que Agustín Hipona escribiera su libro La ciudad de Dios, para que entendieran qué es el amilenialismo, porque los apóstoles no estaban cortos de mente. Imagínate el falso profeta que está diciendo eso. ¿No dijo Pablo que el misterio de Dios ha sido revelado por profetas y apóstoles por el poder del Espíritu Santo? Efesios capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿No dice Pedro, segunda de Pedro 3, 1 al 2? Esta carta les escribo, diciéndoles que tengan memoria de todo lo que los profetas han dicho y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pero dice este cuate que ellos no entendían. Miqueas 4:2. De Suiza saldrá la ley. De donde era Calvino, de Suiza saldrá la ley. De Londres saldrá la ley, de donde es la confesión reformada bautista. De Londres saldrá la ley. Del Vaticano saldrá la ley. De la Ciudad de México saldrá la ley. Eso dice la Escritura. De Jerusalén saldrá la ley y Jerusalén será la cabeza de las naciones. Jerusalén, el pueblo de Israel en el final de los tiempos, sí, aunque le duela a los antisemitas, gobernará el mundo, porque no será Israel, será Jesucristo, el Hijo de Dios, gobernando en Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 5, vemos 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de las 12 tribus de Israel, probando que los que fueron desterrados a Siria regresarán y serán restaurados espiritualmente. Dios está restaurando espiritualmente a la nación de Israel. Mateo 19, 28, ustedes que me han seguido, le dice Cristo a sus apóstoles, se sentarán sobre 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21, 12 al 14. La ciudad tiene 12 columnas, dice Juan el apóstol. 12 columnas que tienen los nombres de los 12 papas primeros. Los nombres de los 12 pastores fundadores de la iglesia luterana, calvinista o de los wesleyanos. No. 12 columnas con los 12 nombres de los 12 patriarcas de los hijos de Israel. No que los habían desechado. En la Nueva Jerusalén están los nombres de los patriarcas. Háganle un favor al mundo y tomen una Biblia y léanla. Y aprovechando también, vayan a la escuela a aprender a leer y escribir porque no saben leer. Ustedes no saben leer, pues. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, que son los 12 apóstoles del Cordero, los cuales eran mexicanos. Eran suizos, eran alemanes. No, eran judíos.
Bueno, número 4. La Biblia no nos enseña reemplazo. La Biblia nos enseña adopción. Los gentiles no fueron llamados para suplantar a Israel. Fueron llamados, en este caso, para ser adoptados y ser injertados contra natura en el olivo. Romanos capítulo 11, versículo 14 al 15. Por último, punto número 5, y con eso termino el estudio. En la Biblia sí hay diferencia en el plan profético, no en la salvación, no en el amor de Dios, no en la misericordia de Dios, no en la importancia, no en la dignidad. Ante Dios todos somos iguales. Pero en el plan profético sí hay diferencia entre judíos y gentiles. Gálatas 2:9, dice Pablo, que se reunió con Juan, Santiago, y Jacobo, no, Juan, Santiago, Pedro, Juan y Jacobo, los cuales eran considerados como columnas de la iglesia de Jerusalén. Y acordamos que ellos fueran a los judíos y nosotros a los gentiles. Ahí están dos planes proféticos. Pablo y Bernabé le dicen a los judíos en la sinagoga que estaban reacios a creer en Cristo lo siguiente: a la verdad era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primero ustedes, plan profético para Israel. Pero por cuanto no la aceptan, hablaremos con los gentiles. Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. A las aldeas de los samaritanos no entren, dice Jesucristo. No entren por camino de gentiles, sino id antes, primeramente, como prioridad, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dos planes proféticos. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Hechos 9:15, dice Ananías a Pablo, que Cristo le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre ante los gentiles y ante los hijos de Israel. Gálatas 6:16, todo aquel que practique estas cosas, hablando de los gentiles, pasa a ellos y al Israel de Dios. Romanos 11:25, cuando el número total de gentiles se haya salvado, traducción del Nuevo Mundo 1961, entonces luego todo Israel se salvará. Hermanos, la Biblia no nos enseña que Israel fue desechado. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Dios no desechó a Israel, a su pueblo al que antes conoció. El apóstol Pablo promete por el Espíritu Santo, profetizando, que al final todo Israel se va a salvar, que todo Israel será salvo. El apóstol Pablo nos dice que la incredulidad actual de Israel, Dios la está usando, Él ha usado para salvar a los gentiles. Dice, si la rebelión de ellos ha sido la salvación para los gentiles, ¿cuánto más será su restauración, sino vida de entre los muertos? Entonces, nosotros no podemos agarrar la Biblia y pisarla y decir, a mí me importa más lo que diga César Vidal, lo que diga Juan Manuel Vaz o cualquier otro amigo. A mí me importa más lo que diga este concilio, esta confesión reformada, este magisterio, este concilio, etc. Si realmente somos hijos de Dios y si realmente amamos a Dios, tenemos que, gloria a Dios por ese niño, está hablando en lenguas, tenemos que amar, defender la palabra de Dios. ¿Sí? Porque este libro sagrado tiene el poder de salvar al ser humano. Pablo lo dijo, 1 Corintios 15:1, ahora pues ustedes son salvos por la palabra que les he predicado. Pero luego lanza una advertencia: si la retienen y si no, creyeron en vano. Usted no defienda a la iglesia, usted no me defienda a mí, usted defienda la palabra de Dios.
Porque ¿qué pasaría si alguien en la calle insulta a tu padre, insulta a tu madre? Yo pienso que si alguien insulta a tu padre, insulta a tu madre en la calle, vas a defenderlo. Si Dios te da dominio propio, pues con palabras, y si no, quizás te vas hasta a las piñas, ¿no? Como dicen en Sudamérica. Pero ¿cómo es posible que insulten a tu Dios, a tu Padre, y su libro, sus promesas, sus profecías, y te quedes callado? Entonces, ¿amas más al hombre que a Dios? Con eso termino la conferencia, hermanos, no con la intención de ofender a nadie, sino como lo acabo de decir, la intención es defender la sana doctrina. Dios les bendiga. Termina de comerte eso primero. Ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono. Amén. Muy bien. Bueno, la enseñanza sale mañana en estreno. Tengo que recortar. Se grabó